Vamos a continuar y antes de continuar queremos agradecer a Banorte, el Banco Fuerte de México, quien es nuestro patrocinador oficial, por su constante respaldo mes con mes. Muchísimas gracias, licenciada Edith, gracias de verdad. Continuamos con nuestro orden del día y pedimos pase al frente el maestro Alejandro Padilla Santana, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, quien nos dará el tema expectativas económicas y financieras. Para recibirlo, le regalemos un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Muy buenos días a todos, qué gusto estar aquí esta mañana. Y dentro de la agenda creo que se van a tocar temas muy interesantes para todos nosotros. Yo creo que uno es definitivamente cómo vemos el panorama económico en un contexto en donde se han estado dando muchos cambios, y no solamente en la parte política, sino en la parte social y en muchos otros aspectos. Y la idea de esta presentación que preparé especialmente para esta ocasión es justo que tengan ustedes un cúmulo de información que les permita tomar mejores decisiones. Y comienzo con una cita de un famoso economista que se llama Edgar Fiedler. Él fue subsecretario del Tesoro durante un par de presidencias, sobre todo cuando estuvo Nixon, y él decía que si tienes que pronosticar, lo tienes que hacer de una manera muy seguida. Y esto era en la década de los 70s y hacía alusión a este tipo de necesidad de ir cambiando los modelos por toda una serie de variables que iban cambiando de una manera mucho más frecuente y sobre todo muchos temas inciertos. Y eso aplica hoy en día de una manera bastante adecuada. Y lo interesante es que cuando uno piensa en, oye, tienes que pronosticar, a lo mejor nos viene a la mente pues, un economista porque tiene que pronosticar el PIB, tasa de interés, tipo de cambio, etcétera. Pero la verdad es que todos y cada uno de nosotros, de los que estamos en este salón, somos pronosticadores de alguna manera, porque tenemos que hacer estimaciones de la demanda de nuestros productos, tenemos que pronosticar la estructura de costos de nuestra empresa, tenemos que hacer toda una serie de estimaciones que van a verse traducidas en decisiones muy importantes para la empresa. Y justo de los comentarios que hizo nuestro presidente, Eric Cuenca, me pareció muy interesante y me resonaron dos cosas. Hablaste mucho sobre el tema de la unión, de estrategias, de generar sinergias, y hablaste mucho de temas de cambio, ¿no? Y que se vienen cambios importantes, y eso creo que lo que nos trae a nosotros como empresarios es la necesidad de ser flexibles, de ser ágiles. Diste un ejemplo sobre la pandemia, dijiste, bueno, ya pasó la pandemia y seguimos aquí. Bueno, la pandemia yo creo que fue claramente un choque para todos nosotros y fue una prueba de qué tan ágiles podemos ser y qué tan flexibles son nuestras empresas para hacerle frente a una situación tan complicada como la que vimos en el 2020. Bueno, ya estamos en el 2024 y de cara al 2025 y la idea es ver exactamente cuáles son esos factores. Y la idea de este tipo de presentaciones es ver los retos y las oportunidades que tenemos todos nosotros como empresarios. Y voy a comenzar con una parte global, porque eso permite adentrarnos también a muchos de los factores que pueden incidir en la economía mexicana. Después, claramente voy a hablar sobre algunos pronósticos sobre PIB, tasas de interés, tipo de cambio, inflación, pronósticos que son muy importantes al momento de hacer nuestra planeación empresarial, nuestra planeación estratégica. Y luego termino con algunos datos que me parecieron interesantes sobre el Estado de México y la Ciudad de México, especialmente cómo estamos viendo la actividad económica pues ya a nivel un poco más regional, ¿no? En la parte de los factores globales estamos en un momento crucial en términos de cómo se están dando las relaciones tanto comerciales como políticas en el mundo. Y yo creo que hoy en día lo que estamos viviendo es un cambio muy importante en la globalización, esa globalización que comenzamos a ver desde la década de los 80s, se ha venido transformando de una manera muy importante simplemente por la polarización que se está dando hoy en día. Y esa polarización se está dando entre dos grandes potencias, una es Estados Unidos y otra es China. Y esta geopolítica que se está dando en el mundo es lo que va a estar determinando qué va a pasar con la actividad económica,
y por ejemplo es uno de los factores que explican mejor lo que está pasando con el nearshoring en el mundo, está también teniendo una influencia sobre la parte electoral, porque no solamente nosotros tuvimos elecciones. En este 2024, la mitad de la población en el mundo, o el 75% del PIB, acudió o estará acudiendo a urnas para elegir líderes, y eso claramente va a traer cambios de liderazgo muy importantes en todos lados, y también está influyendo en cómo se está comportando la economía. Y de hecho se está dando ahorita en un contexto en el cual la economía global se está desacelerando y probablemente en el 2025 se estará desacelerando aún más. Y esto nos lleva necesariamente a entender qué va a pasar con Estados Unidos, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros hicimos un estudio en Banorte en donde el 56% de la economía mexicana es altamente dependiente de Estados Unidos. Nada más para poner unos números, 38% de la inversión extranjera directa viene de allá. Vean, estamos hablando de casi el 82% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Tenemos que también reflexionar sobre la importancia, por ejemplo, que tienen las remesas, que ya pesan casi 6 puntos porcentuales del PIB. Entonces, obviamente, tenemos que entender qué pasa con nuestro vecino del norte, qué pasa con el mundo para poder comprender México. Empiezo con la parte de los mercados financieros, porque es cierto ese dicho que siempre escuchamos de que los mercados se adelantan. El que se adelante no necesariamente implica que sean buenos predictores. A veces se adelantan y no son certeros en cómo se adelantan, pero por lo menos nos muestran cuál es el pronunciamiento que tienen los inversionistas sobre el escenario actual. Y como pueden ver, por ejemplo, en las bolsas, que es justo la gráfica de la izquierda, todas están normalizadas. Ya están haciendo una diferenciación entre algunas historias que se ven interesantes como Estados Unidos, y por eso es que el índice, por ejemplo, S&P 500 sigue estando muy cercano a los máximos históricos, pero por ejemplo vean la línea verde que es México, el IPC, ha empezado a rezagarse respecto a Estados Unidos, y yo creo que eso también es una señal de lo que están previendo los inversionistas. Luego en las tasas de interés, que es la gráfica del medio, que está en la parte superior, estamos viendo que las tasas de largo plazo están empezando a bajar. Y eso es una señal de que el mercado o los inversionistas se están preparando a que los bancos centrales estarán recortando tasas de interés. Entonces ya muchos de ustedes estarán pensando cómo esto puede influir en sus decisiones financieras o inclusive patrimoniales. Vivimos por lo menos un par de años de tasas de interés muy altas, y no solamente en México, en el mundo. Ahora los bancos centrales ya han estado empezando a recortarlas, y probablemente esa va a ser ya un poco la estrategia que van a seguir en los siguientes par de años. En la parte de los commodities, que es el insumo que a lo mejor muchos de nosotros tenemos, ahí están metales, energéticos, agropecuarios, ya están esos precios, esos niveles máximos que vimos ya están empezando a ceder, aunque se están quedando en niveles altos. Y lo estamos viendo de una manera muy clara, sobre todo en algunos metales básicos, en algunos energéticos, y un poco más volátil la parte de los agropecuarios. Y luego en la parte de las divisas hemos visto cómo el dólar se había fortalecido de una manera muy importante en los últimos 12, 18 meses, ha venido ya empezando a ceder, y bueno, dentro de las divisas que peor desempeño han tenido en los últimos meses, pues desafortunadamente está el peso mexicano, ¿no? Y es, yo creo, una conversación que siempre tenemos los que tomamos decisiones en nuestras empresas, los que tenemos que poner dinero para ciertas cosas, la expectativa de qué es lo que puede pasar con el tipo de cambio de aquí hacia adelante, ¿no? Y nosotros tenemos pronosticado, por ejemplo, que todavía podamos llegar hasta niveles de 20.50 en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Ya lo explicaré con más detalle hacia adelante. Y bueno, quedarse alto por más tiempo, después de haber tenido lo que muchos le llamaban el superpeso, o más bien era la supertasa de interés, que tuvimos pues niveles hasta de 16.50, si ustedes recordarán, a mediados del mes de mayo. Entonces así es como se ven los mercados. Ahora hagamos un zoom de temas importantes para nosotros. Estados Unidos, elecciones el 5 de noviembre. Y esas van a ser muy importantes porque de esto se va a determinar la relación comercial que tengamos con nuestro vecino del norte. En estas elecciones probablemente vamos a ver un escenario bastante cerrado entre Donald Trump y Kamala Harris. Hay que recordar que a finales de junio, que fue el primer debate presidencial,
Al presidente Biden le fue muy mal y eso hizo que Trump ganara un margen muy importante, pero ahorita Kamala Harris, que ya es la representante y candidata del Partido Demócrata, ya ha logrado cerrar la brecha a tal grado que, por ejemplo, si ven en el mercado de apuestas, que es la gráfica superior derecha, la probabilidad implícita de triunfo ya está por arriba de Donald Trump. Va a ser una elección cerrada, ninguno de los dos tiene asegurados los 270 votos o más que se requieren en Estados Unidos de los colegios electorales para ser presidente. Y bueno, lo importante va a ser esos estados que están en el mapa que ven en la lámina. Son 7 estados indecisos, que son Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Arizona. Esos son los que van a decantar al ganador o la ganadora de la elección del 5 de noviembre. Entonces va a ser importante ver esto. ¿Cuál podrá ser la implicación para México? Si queda Kamala Harris, es muy probable que veamos continuidad de lo que hemos experimentado en los últimos 4 años con el presidente Biden, pero si llegara a ganar Donald Trump, entonces vamos a tener que volver a hacer algo de memoria y regresarnos al 2017, cuando empieza a ser presidente en Estados Unidos y esa narrativa tan negativa que tenía sobre México. Y de hecho, me gustaría analizar un poco ese escenario de qué pasa si Trump queda como ganador el 5 de noviembre. Nosotros hemos hecho 2 modelos de inteligencia artificial para poder determinar cuál es la narrativa de Trump y cuáles son los temas más importantes en relación a México. Nos hemos dado cuenta que los 3 temas de mayor incidencia en su conversación han sido migración, fentanilo y comercio. Yo creo que el tema de la migración y el fentanilo forman únicamente parte de su ideología o de su narrativa que le vende a su electorado y que claramente eso fue lo que le dio la victoria en el 2016 y él está buscando lo mismo para este 2024. La más importante, a mi parecer, va a ser la comercial. ¿Por qué? Porque a mediados del 2026 nos vamos a tener que sentar a la mesa a revisar el tratado existente que tenemos actualmente, es decir, el TEMEC. Y ya conocemos cómo es Trump, y lo más probable es que él quiera sacar el mayor provecho de esa negociación en el 2026. Y para hacerlo probablemente nos va a presionar con los otros 2 temas, el tema de la migración y el tema del fentanilo. También hicimos otro modelo de inteligencia artificial para ver qué tan negativo estaba Trump versus otras elecciones, es la gráfica de la derecha, y ahora en el 2024 está sustancialmente más negativo que en el 2016, que es cuando gana, y en el 2020, que es cuando pierde. Entonces, ese es Trump. Yo no creo que si él gana va a ser un riesgo así significativo o material para México, porque realmente el enemigo de Estados Unidos es China, y México puede ser un socio estratégico que permita reducir la dependencia de muchos bienes que provienen de Asia. Sin embargo, ya sabemos cómo es y muy probablemente va a tratar de hacer y presionar para una mejor negociación. También tenemos que reflexionar en una cosa. Hay que ver cómo podría ser la relación de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ya sea con una Kamala Harris o con un Donald Trump. Porque probablemente va a ser muy distinto el trato que tenga con cualquiera de estas 2 personas, simplemente por las personalidades que tienen tanto Trump como Harris. Por eso es que se vuelve tan importante Estados Unidos. Ahora bien, en la parte de actividad económica, yo platicaba con algunos de ustedes antes de iniciar esta sesión y alguien me preguntó sobre, oye, ese lunes negro de los mercados que tuvimos hace algunas semanas, pues había como que el riesgo de que Estados Unidos entrara en recesión. Eso fue lo que determinó gran parte de ese movimiento. Y la verdad es que nosotros no vemos un riesgo de recesión en Estados Unidos. Yo lo que estoy viendo es que probablemente se va a ir desacelerando de una manera un poco más importante. Los datos en Estados Unidos a la primera mitad del año han sido muy buenos, pero ya algunas cifras que han salido del segundo semestre ya han empezado a moderarse, lo cual sugiere que Estados Unidos se irá desacelerando en lo que queda de este 2024, pero especialmente en el 2025. Y bueno, desafortunadamente eso también va a implicar que México probablemente va a enfrentar algunos vientos en contra en la parte económica.
Para Estados Unidos yo creo que este año pueden crecer perfectamente algo cercano a 2.3% y desacelerarse algo entre 1.3 o 1.5% para el siguiente año. Esto también va a determinar que Estados Unidos a partir del próximo mes va a empezar a recortar tasas de interés y probablemente lo va a hacer de una manera consistente, pero con cierta gradualidad, es decir, recortes de 1/4 punto en las tasas, que eso le puede dar también margen de maniobra al Banco Central en nuestro país, a Banxico, de ir recortando tasas en lo que quede de este 2024 y especialmente en el 2025. Entonces, por eso es que es muy importante que como tomadores de decisiones logremos conectar esos puntos y entender cómo este contexto internacional también tiene una implicación muy importante para nuestro país y cómo eso también va a tener una influencia en cómo se comporte nuestro sector, nuestra industria y especialmente nuestra empresa. Entonces, con eso pues vamos a la parte de México. En México, ya lo decía nuestro presidente de Coparmex, de aquí del Estado de México, pues bueno, vienen yo creo meses de definición importantes. Y aquí yo pongo pues, una línea de tiempo simplemente para ver qué es lo que tenemos que estar observando. Los meses de julio y agosto fueron relevantes porque ahí se dieron a conocer principalmente pues, la gran mayoría de los miembros del gabinete o del gabinete ampliado. Ya conocemos quién va a estar en Pemex, en CFE, en muchas de las secretarías, y eso nos puede dar hasta cierto punto una sensibilidad de con quién vamos a estar tratando en los próximos 6 años. Luego, en el mes de septiembre, crucial va a ser el inicio del periodo ordinario de sesiones, con un Congreso en donde Morena y partidos aliados van a tener mayoría calificada y en donde sabemos que hay una agenda de iniciativas de reforma que se van a estar discutiendo y aprobando, y eso va a determinar mucho de lo que suceda en México, no solamente en lo que queda del 24 o del 25, sino en los próximos años. Luego, pues octubre es el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, y en noviembre, además de la elección en Estados Unidos, también es bien importante pensar qué es lo que va a pasar en la presentación del paquete económico del 2025, para ver cuál es el tratamiento de las finanzas públicas para el siguiente año. De esto yo creo que podemos sacar 2 grandes temas que tenemos que ver todos nosotros con mucho detalle. Uno, el tema de las reformas, que ahí están pues, algunas de las principales reformas constitucionales que estaremos viendo, que se estarán analizando, discutiendo y aprobando a partir del mes de septiembre, con especial énfasis en la judicial, como ya se mencionó previamente en la intervención anterior. Y la otra es la parte fiscal, porque como pueden ver en esa gráfica superior derecha, para este año vamos a terminar con un déficit como porcentaje del PIB mucho más alto. Estamos hablando de algo en torno a 5.9%. Y se tiene previsto regresar ese déficit hacia niveles entre 3 y 3,5%. 3% está en los precriterios de Hacienda, 3,5% es lo que ha dicho la presidenta electa, y pues, la realidad es que vamos a estar entre 3,5%, a lo mejor 4%. Pero eso es fundamental por 2 razones. Para mandar la señal de que hay esta voluntad de mantener finanzas públicas sanas, y eso es importantísimo para las agencias calificadoras, y sobre todo para la sostenibilidad de estas cuentas fiscales a lo largo del tiempo. Entonces, si viéramos esta disminución del déficit, que es lo más probable, entonces debemos de pensar que el gobierno va a tener que incrementar los ingresos, más o menos entre 160, 170 mil millones de pesos, que es lo que tienen previsto, y además también van a tener que recortar el gasto. Y ese recorte del gasto puede ir desde 300 hasta casi 600 mil millones de pesos. Entonces, ¿esto qué implicación puede tener para la economía mexicana? Que probablemente ese esfuerzo de consolidación fiscal va a implicar un menor crecimiento, porque vamos a tener un menor gasto de gobierno el siguiente año. Y por eso es que en todas las estimaciones que ven ustedes del Producto Interno Bruto, inclusive ayer Banxico dio a conocer también lo que ve el Banco Central para el 2024 y el 2025, se prevé un menor crecimiento el siguiente año. Entonces, como pueden ver, ya se están combinando varias cosas. Es Estados Unidos y el mundo, es la parte de cuentas fiscales. Son muchos temas que van a estar influyendo en cómo se va a comportar la economía mexicana. También hemos visto que
otros indicadores están reaccionando al paradigma que estamos viviendo actualmente. Ese es el movimiento del tipo de cambio que hemos visto en el último par de meses. Como pueden ver en la gráfica de la derecha, ese es un estudio que hicimos sobre cómo se comporta la divisa en periodos electorales en Estados Unidos. Comparamos los últimos 5 periodos electorales para ver cómo reacciona el mercado de divisas ante la elección en Estados Unidos, y es muy común ver que el mercado se cubre y el peso se presiona 30 días antes de la elección, y aproximadamente lo hace entre 1 y 2 desviaciones estándar. Por eso es que nosotros estamos estimando que vamos a llegar a esos niveles de 20.5 o 20.50 pesos por dólar pues, entre el mes de septiembre y octubre, porque es donde se combinan toda esta serie de factores que hemos estado platicando. Luego, en la parte de actividad económica, yo estoy viendo un crecimiento este año que va a estar entre 1.3 y 1.9%, con pues, un poco las actividades primarias siguiendo experimentando esta situación tan complicada. De hecho, toda la parte del sector primario se ha visto bastante afectado ya desde hace varios trimestres por cuestiones climáticas y otros factores. La parte secundaria, que tiene que ver con actividad industrial, si bien ha crecido, ha venido perdiendo dinamismo de la mano con lo que está pasando con las manufacturas en Estados Unidos. Quizás algo que le podrá ayudar y un poco más hacia finales del año y principios del 25 es justo la depreciación del tipo de cambio, porque eso puede favorecer cierta ganancia en competitividad de las exportaciones mexicanas. Pero pues el motor de crecimiento más importante seguirá siendo la demanda interna, sobre todo la parte terciaria, que es la parte de comercio, la parte de servicios. Y por eso es que, por ejemplo, para poder entender esto, traigo también algunos indicadores no convencionales. Esto es Big Data, procesado a través de modelos de inteligencia artificial. Aquí utilizamos tarjeta de crédito y tarjeta de débito para estimar el consumo de los hogares mexicanos. Aquí están desagregados por tipo de ingreso, y podemos ver cómo justo esta parte del comercio o del consumo privado ha sido la más resiliente en nuestro país desde hace ya un par de años, y todavía continúa con una inercia relativamente favorable. Y hace sentido, ¿por qué? Porque tenemos remesas en máximos históricos y eso ayuda al ingreso disponible de los hogares. Tenemos programas sociales, tenemos mejoras en el mercado laboral, tenemos también mejoras en el crédito al consumo, y todo eso es lo que le ha ayudado a esta parte de demanda interna a ir creciendo. Un poco más de Big Data, o sea, este es abierto por otros sectores de la economía. ¿Cuál es la belleza del Big Data? Que si se fijan, esta información que ven aquí está hasta el 15 de agosto, es decir, tiene un rezago de apenas 15 días, cuando los indicadores convencionales generalmente tienen rezagos entre 2 y 3 meses. Entonces esto nos permite una mayor oportunidad y mayor granularidad al momento de hacer un análisis. Y como pueden ver, todavía hasta la primera mitad de agosto seguíamos viendo muy complicada la parte de transporte, con contracciones ya por lo menos seguidas en los últimos 3 meses. También algo de desaceleración en servicios de alquiler de bienes y de información en medios masivos. Ya después vemos números un poco más favorables en la parte de comercio, en donde ahí hay tasas de crecimiento del orden del 12% en términos anuales, ya ajustados por la inflación y por estacionalidad, y donde hemos visto una mayor ganancia, un mayor dinamismo ha sido en la parte de servicios de esparcimiento y de hoteles y restaurantes principalmente. Y esto se debe a que todavía hay patrones de consumo en México que no se han normalizado después de la pandemia y que muy probablemente ya a partir del 2025 comenzarán a normalizarse. Entonces, así es como estamos viendo la parte de actividad económica. En la parte de inflación yo tengo previsto que estará terminando en niveles de 4.4% este año y quizás 4% el siguiente año. Tasa de interés del Banco Central, lo veo terminando el año 50 puntos base por debajo del nivel actual, a 10.25%, y casi 200 puntos base el siguiente año, es decir, una tasa del 8.25%. Y bueno, del tipo de cambio ya comenté, ese 20.50 y esa volatilidad que estará continuando en los próximos meses. Rápidamente voy a tocar un tema del nearshoring, porque también ese es un factor que debemos de considerar en nuestro país y que nos puede ayudar a entender en dónde pueden haber algunas oportunidades.
El nearshoring no es nuevo para nosotros. O no sé si alguno de ustedes piense que la relocalización es algo que apenas se va a dar en nuestro país. La verdad es que la relocalización se ha dado por lo menos en los últimos 30 años y se ha visto muy claro desde que firmamos el Telecan en los 90s. Ahora, ¿qué ha cambiado hoy en día? Que el mundo no solamente está reaccionando a la geopolítica y sobre todo a las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, que eso ha generado un proceso de regionalización y obviamente la proximidad con Estados Unidos nos va a ayudar muchísimo, pero también de la pandemia aprendimos a la mala que hay una serie de riesgos operativos que no teníamos bien calculados y no sabíamos cómo enfrentarlos. Las disrupciones en la cadena de suministro que se ocasionaron durante la pandemia, en donde no teníamos acceso a microprocesadores, queríamos un coche, una camioneta y no había hasta dentro de un año. Todas esas cosas que vivimos todos nosotros, tanto como empresarios como consumidores, es producto de que no estaban bien gestionados estos riesgos. Y ahorita ya nos dimos cuenta que los tomadores de decisiones a nivel global, las grandes empresas, están tratando de mitigar esos riesgos a través de la relocalización, es decir, ubicándose más cercanos a los centros de distribución más importantes o de consumo. Entonces yo veo el nearshoring como una buena oportunidad para México. Claramente hay también cuellos de botella que van a limitar el efecto del nearshoring, pero un estudio que hicimos nosotros en Banorte nos da que las ganancias potenciales del nearshoring, al menos en los siguientes 5 u 8 años, pueden ser de $168 mil millones adicionales en exportaciones no petroleras mexicanas, lo cual es un incremento entre un 25-30%. Es un incremento muy bueno, es un incremento que va a permitir al sector exportador tener un muy buen dinamismo, pero no nos convierte tampoco en Corea del Sur o en cualquier otra cosa. Entonces, es importante entender cuáles son las oportunidades de este fenómeno global y también cuáles son nuestras limitaciones. Ahora bien, hay algunos datos que ya sustentan que el nearshoring está pasando. Estos son los anuncios de inversión que se están dando desde el año pasado. En el 2023 fueron por un total de $110 mil millones, que ese es más o menos el equivalente de 3 veces la inversión extranjera directa de un año. Y en lo que llevamos de este 2024 llevamos casi $48 mil millones en anuncios. Esto no significa que sea ya la inversión extranjera directa, pero es la potencial que vamos a ver en el siguiente año, 2 o 3. En el International Chamber of Commerce yo ahí presido la Comisión de Política Económica y hemos discutido mucho cuál es la tasa de convertibilidad de este tipo de anuncios de inversión. Y generalmente esa tasa es entre un 65 a un 70%. Entonces, si 70% de estos anuncios realmente se dieran como una inversión, entonces estamos hablando que realmente podemos tener una ganancia muy importante en el sector exportador. Y esto se da principalmente en estados que ya tienen esa naturaleza exportadora. Entonces, por eso es que este tipo de números creo que sugieren que están pasando cosas y que es bastante bueno. Otros números, vean por ejemplo la construcción no residencial, que es la gráfica de la izquierda. Ahí están metidos también parques industriales y el crecimiento que hemos visto en los últimos años ha sido muy importante. Vean en la gráfica de la derecha la importación de bienes de capital o la importación de maquinaria y equipo, que también ha crecido de una manera significativa y de hecho ha sido con tasas de crecimiento muy consistentes de un año para acá o año y medio para acá, que eso es una señal de que las empresas están viendo una demanda potencial muy importante para sus productos hacia adelante. También vean lo que está pasando con las naves industriales. La demanda por espacio industrial antes de la pandemia era poco menos de 1 millón de metros cuadrados. Ahorita estamos hablando de casi 3 millones de metros cuadrados y el potencial hasta el 2027, de acuerdo a la ANPIP, es de casi 6 millones de metros cuadrados. Ese es el espacio industrial que se va a estar demandando adicional a lo que ya existe actualmente. Y tan es así que veamos también el precio de las rentas, sobre todo en parques industriales, en estados exportadores.
se ve clarísimo Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo, Monterrey, en el Bajío, inclusive ahí hay cifras de Ciudad de México y del Estado de México en donde las rentas han estado creciendo entre un 14 y un 15% en términos anuales. Entonces, hay indicios de que esas oportunidades las podemos capitalizar, pero también tenemos que reconocer que los limitantes es los cuellos de botella que hay en infraestructura, en acceso a electricidad, en acceso a agua, en temas de Estado de Derecho, etcétera. Y ahí es en donde creo que el llamado que hizo aquí el presidente Cuenca fue muy importante pues tenemos que trabajar de la mano con sector privado, sector educativo, sector gobierno, para tratar de pues generar mejoras en este ecosistema y que estos cuellos de botella pues, se puedan mejorar en los próximos años. Y ya para terminar, en el próximo par de minutos, también les decía, creo que interesante el tema de Ciudad de México y Estado de México, cómo se ve la parte de comercio. Esto es Big Data que pues no se ve en ningún lado, ¿no? Este es igual, rezagos apenas del 15 de agosto y lo que podemos ver es que el consumo de los hogares sigue siendo bastante favorable. Si lo vemos por distintas industrias, salud ya está 38% por arriba del nivel COVID, supermercados está 12% por arriba del nivel pre-COVID y comercio está cerca de un 34%. El que más ha estado creciendo ha sido la parte de los recreativos con un crecimiento del 43%, hoteles y restaurantes con una inercia bastante favorable y 10% por arriba del nivel pre-COVID, y lo que se ha venido cayendo es la parte de transporte, al igual que como lo vimos a nivel nacional. En Ciudad de México, ¿cómo se ve el consumo de los hogares? Así lo pueden observar. Esto nos muestra que todavía siguen estando resilientes, aunque los focos amarillos están principalmente en la parte de transporte, un poco en la parte de servicios de alquiler, en la parte de medios masivos, pero bueno, todavía comercio con un crecimiento interesante de casi un 6%, esparcimiento casi un 12% y hoteles y restaurantes casi un 13%. Si nos vamos al tema de las pymes, también esto lo calculamos a través de la facturación de terminales punto de venta y vemos, pues, después de cierta lateralidad, pues al menos una recuperación en las últimas quincenas. Si nos vamos también al tema del Estado de México, ¿cómo se ve? Así está el consumo de los hogares por estrato de ingreso. Y bueno, si lo abrimos por industrias, salud sigue estando bien, comercio con una muy buena inercia, lo mismo que supermercados, transporte también ha estado cayendo, pero con un muy buen comportamiento tanto de hoteles y restaurantes como de los recreativos. Y luego, pues, si hacemos el breakdown o lo abrimos, este Big Data de cómo está comportando en el Estado de México, pues nos podemos dar cuenta que sigue habiendo en la parte comercial una dinámica bastante buena, aunque ya con algunos indicios de desaceleración, que va muy de la mano con lo que les comentaba a nivel nacional, la expectativa para lo que resta del 2024, y en el 2025 yo creo que van a ser todavía algunos rubros de la economía que van a ser hasta cierto punto resilientes, pero que probablemente van a mostrar pues tasas de crecimiento más bajas de lo que vemos actualmente. Pero lo interesante de todo este tema del Big Data es que nos permite jugar mucho con la información, podemos ver qué tanto es crédito y qué tanto es uso del dinero que realmente tienen los consumidores. Los consumidores en México, los hogares todavía no muestran señales de mucho apalancamiento, lo cual nos habla de que todavía puede seguir una inercia positiva en los siguientes meses, aunque probablemente yo lo que estoy previendo es que se estará estabilizando ya de cara al 2025. Y bueno, pues con esto les agradezco, les comento de una página que tenemos en Análisis Económico, ahí tenemos una serie de tableros interactivos con los cuales ustedes pueden jugar con información estatal, a nivel nacional, temas de nearshoring, mucha información que tanto con indicadores convencionales como de Big Data, ahí tenemos infografías, tenemos nuestro podcast semanal Norte Económico, tenemos digamos que un ecosistema de información que creo que hoy en día es muy importante para la toma de decisiones. Lo ponemos a su disposición con muchísimo gusto y sin más, nuevamente a Coparmex, al presidente Eric Cuenca, a todo el equipo, pues les agradezco muchísimo esta invitación y estamos a sus órdenes en Banorte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al maestro Alejandro Padilla Santana, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte.